¿Qué tal? Muy buen día a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Yo soy Golmat y el día de hoy les voy a hablar de cómo usar el azar para favorecerles bastante al momento de crear sus historias, sin importar el ramo en el que se desarrollen. Comenzamos. Muy bien, para empezar, como siempre les recuerdo que siempre que encuentro material que les puede ser de utilidad, se los dejaré en la caja de descripción junto a mis redes sociales, donde encontrarán diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura y de medicinas integrativas. De igual manera, recuerden que me ayudan mucho si a los links que les dejo extras les mandan mis saludos diciéndoles que van de mi parte, si comentan, aportan o solicitan cualquier nuevo tema, cuando le dan like, cuando se suscriben y lo comparten con otras personas. Ahora, para entrar en el tema del azar, es bastante útil por diferentes razones y vamos a englobarlas en dos aspectos, el aprendizaje y la innovación. Ahora, cuando tú creas algo a partir de elementos aleatorios, no tienes el control de lo que va a salir. Tienes que adaptarte a ello y ver cómo lo puedes justificar. Este azar puede ser en lo que sea, el número de palabras que vas a usar, puede ser en los personajes que vas a usar, puede ser, por ejemplo, al crear un personaje o crear un mundo, poner características variadas de todas las que se te ocurran en una bolsa. Y cada que se te ocurra nuevas, irlas agregando. Y al momento de hacer este ejercicio o esta historia, tomar papeles sin ver cuáles son y ya después abrirlos. Notar qué información es la que tienes que poner de manera forzosa. Esto te va a retar, va a hacer que tu cerebro encuentre nuevas soluciones y logre desarrollarse, logres ya sea aprender a manejar técnicas que has estudiado o crees algunas nuevas. Pero también te va a ayudar a innovar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo escribo un personaje pequeño, dorado, de muy poca inteligencia, torpe y muy hábil en la construcción, quizá esto me ayude a generar algo nuevo. Puse características aleatorias y quizá aquí a partir de este personaje creo una nueva especie. Es muy común, por ejemplo, en el dibujo que una técnica cuando se está bocetando, se está aprendiendo a dibujar o se está creando concept arts, se pongan solamente manchas de pintura que poco a poco tú le tienes que encontrar una forma y es un modo de aprender al azar. Al generar una mancha de pintura y tú tienes que reinterpretarla como algo lógico. Por ello, al mismo tiempo que aprendes, innovas, haces un nuevo personaje, ya que tú no tienes el control de cómo va a ser. Y puede haber características que en principio parezcan contradictorias, pero al justificarlas ya se vuelve algo nuevo. Y para esto hay diferentes herramientas que pueden ser tanto especializadas como generales. ¿Cuál es la diferencia? Si tú vas directamente a hacer, por ejemplo, un personaje, puedes usar generadores de avatares y esos te permiten hacerlos al azar. Incluso hay algunas aplicaciones que ya tienen algunas premisas o personajes, características sueltas de diferentes aspectos, como aplicaciones de apoyo a escritores, y tú le pones generar aleatoriamente y te va a dar alguna premisa. Personalmente no me gusta tanto esto, me gusta hacerlo de una manera más personal, con características sueltas que vaya encontrando en el ambiente, pero también te va a servir como herramientas especializadas. Del mismo modo, para dibujo hay algunas inteligencias artificiales que están poniendo mucho de moda, y si tú usas las que tienen más errores te van a servir aún más. ¿Por qué? Porque tú pones que te den propuestas de algunas palabras que tengas básicas, por ejemplo, cangrejo solar, por decir algo rápido. Las propuestas que te den
que no se vean bien, no den algo tan lógico, te van a permitir juntar esos pequeños aspectos que te parecen interesantes y razonar cómo se pueden conectar, crear o más bien retomar de lo que sabes algo que ya sea útil para ti. Pero hay más generales, como te decía, es usar un generador al azar, ya sea en físico, metiendo papeles en una bolsa, o hay algunas aplicaciones donde tú puedes meter un banco de cierta cantidad de palabras y le pones que te elija un al azar. También puede ser un generador de números, que es con los que yo me acomodo más fácilmente. Doy cierto código numérico a algunas palabras ordenadas en una lista sin ningún orden específico, simplemente como las pude poner. Y entonces simplemente pido un número al azar del 1 al 15 o dos números al azar, y entonces retomo aquellos que habían salido. Es otra forma de hacer algo general. De igual manera, tú puedes en un buscador poner algunas letras y ver qué va apareciendo. Obviamente la realidad también es un generador aleatorio general. Por ejemplo, tú estás en el parque, en un lugar que puede cambiar constantemente, y entonces empiezas a retomar, ver al azar a todo tu alrededor, y retomas la cara de esa mochila, el nombre que gritaron de ese perro, el juguete que había atorado en el árbol, y retomas lo primero que veas. No trates de razonarlo, simplemente algo que te llame la atención y lo agregas. Ahora, también si conoces algún otro generador aleatorio que crees que puede ser de utilidad, puedes dejarlo en comentarios para ayudar a esta comunidad. Ahora, todo esto que te acabo de mencionar lo puedes manejar en la técnica de una manera más controlada o más libre. ¿A qué me refiero? Si tú tienes la bolsa con datos o la aplicación con muchas palabras, puedes propiamente hacer un apartado de cosas referentes a lo que vas a hacer, por ejemplo, un personaje, o cosas de romance, o cosas de terror, o a un mundo, etc. O puedes manejar todo es válido, no importa si tú vas a hablar de un personaje y en tu bolsa viene caja, marcador, pareja, desamor, fútbol. Puede ser válido, porque tú al tratar de hacer esas palabras lógicas a un personaje, ya vas a tener más datos que no solo se van a referir a las características físicas o emocionales. Tú vas a interpretar directamente si, quieres que ese personaje sea un balón de fútbol, o si ese personaje le gusta jugar fútbol, o está metido al fútbol por fuerzas mayores, etc. Mientras más libre tengas esta técnica, más opciones te da, pero se vuelve más difícil. Adelante vamos a hablar de las limitaciones. Cuando tú la tienes controlada aún así, aunque es un poco más fácil, te da menos variedad posible de lo que puedas crear. Y también tiene este control, esta libertad que ver con la forma ya una vez que lo apliques. Si tienes que poner algo que tenga sentido o quieres experimentar simplemente a ver si sale bien, a ver si sale mal, es muy conveniente que esto sea dependiendo de si estás haciendo un ejercicio o si estás tratando de hacer alguna obra nueva. Y la diferencia es muy subjetiva a si la vas a presentar o no. Ahora, te hablaba de las limitaciones. El que tú uses el azar implica que siempre debes de justificar aquellas relaciones. Si tu personaje es el fútbol en sí mismo, pues entonces tienes que justificar cómo un deporte puede ser un personaje. Si al final en tu concepto de la historia te salió la rama del hecho que quiere conquistar al mundo, debes de justificar cómo una rama del hecho quiere conquistar el mundo. Para esto te vas a apoyar mucho de modificar las reglas de este mundo, de generar nuevos personajes, de decidir qué es consciente y qué no, etc. Pero puede ser un trabajo más o menos largo dependiendo de la suerte que hayas tenido. Y otro factor
que a veces es un poquito limitante es que la modificación debe de ser consciente. Cuando tú tomas algunos factores que han salido, estás consciente de lo que salió y tienes que modificarlo, pero sin llegar a hacerlo algo completamente normal. Vamos al ejemplo del helecho. Si yo trato de razonarlo y cambiarlo, ¿qué voy a hacer? Simplemente helechos que se están reproduciendo tanto y pueden llenar el mundo. Lo modifiqué tanto que perdí justamente eso de la dominación mundial. Ya nada más es un helecho que se reproduce demasiado. Ya tampoco hay factores de conciencia. Entonces, la modificación que yo tengo que hacer, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no, termino cayendo en hacer las historias de siempre. Y el azar jugó en mi contra. ¿Por qué? Porque en vez de justificar algo raro, me fui a hacer la historia normal con cosas raras. Y termina pareciendo que no supe hacer mis historias o que le puse factores solamente por una excusa. Pero no intervienen en esta situación porque no están realmente justificados. Están simplemente adaptados a cambiarle la palabra a la misma historia que siempre se ha contado. Y bueno, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que me ayudas bastante dándole me gusta, suscribiéndote al canal, compartiendo con todos aquellos que quieras que le puede servir y también dejando tus sugerencias o dudas para próximos videos. Recuerda que mando saludos a todos aquellos que aportan algo nuevo al canal. Yo soy Gormad y nos vemos en la siguiente clase.